Muy buenos días, hermanos. Una vez más, es un privilegio poder compartir nuevamente con ustedes los devocionales de esta semana. Soy el hermano David Wharton, el ministro de servicio, y vamos a estar meditando nuevamente en el capítulo número 12, pero en esta oportunidad en los versículos 4, 5 y 6. Les invito por favor que me acompañen en la lectura. Dice así la palabra de Dios: Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Antes de continuar, quisiera agradecer al pastor Arnaldo, ya que por su intermedio nos permite compartir estos devocionales. Quisiera darle las gracias a través de este medio porque nos permite meditar en lo personal, en su palabra, refrescar o considerar algo que quizás en su momento no le dimos la debida importancia. Quiero confesar que eso me está pasando en estos momentos, ¿no? En la actualidad. El día de ayer vimos que Jehová le había dicho a Abraham que se aparte de su parentela, que salga de en medio de ellos. Vimos también que Abraham, siendo un hombre de fe, tenía que pulir ciertas actitudes que él tenía antes de entrar a la tierra que el Señor le estaba mostrando. Como seguramente las tenemos tú y yo, por más años que tengamos en la fe, por más años y conocimientos que tengamos, siempre hay actitudes, cosas que el Señor siempre va a demandar que las cambiemos. En el capítulo anterior podemos darnos cuenta que el lugar a llegar era Canaán. Aquí hay algunos datos bien interesantes que nos debe llevar a la reflexión a la luz de los versículos que acabamos de leer. Interesante es que quien toma la iniciativa para ir a Harán, esto en el capítulo número 11, a la ciudad de Harán, antes de llegar a Canaán, fue su padre, el padre de Abraham, o sea, Taré. Y ya sabemos, como vimos el día de ayer, cómo era Taré, el padre de Abraham. Cuál era la condición de Taré, cuál era su condición espiritual, justamente por ser de la ciudad de Ur. Taré, en cierta manera, era un padre idólatra. Abraham ya había escuchado la promesa de Dios. Sin embargo, su obediencia fue a medias. No se había apartado de su parentela y estaba con ellos en la ciudad de Harán. Sin embargo, cuando Dios nos llama y tiene un plan y un propósito en nuestras vidas, nos sucede como Abraham. A veces no queremos escuchar la voz de Dios, somos obedientes a medias, quizás escogemos el camino que a nosotros nos parece correcto y apropiado, pero por más camino chueco que nosotros podamos escoger, nuestro Señor siempre cumplirá la promesa en cada uno de nosotros. Si en su momento corregimos nuestro accionar, como lo hizo Abraham, más adelante el Señor nos usará como instrumento para la extensión de su reino. Otro punto a considerar es que tuvo que morir Taré en la ciudad de Harán para que Abraham, a la edad de 75 años, recién tome a su esposa Sarai, que dicho sea de paso era estéril, y a su sobrino Lot para salir de Harán, rumbo a la tierra que Jehová les había dicho, la ciudad de Canaán. Algo también interesante a considerar es que la ruta que tomó Abraham para llegar a Canaán no fue la más corta, no fue la ruta directa, sino todo lo contrario, fue la ruta más larga. Y eso me hace recordar a los años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. En el desierto murió y desapareció toda esa generación que salió de Egipto. Así como murió Taré en Harán, y con él toda influencia de idolatría, de la misma manera en nuestras vidas debe morir toda influencia de este mundo que impide nuestra comunión con nuestro Señor, que impide nuestro caminar con Él. Solo el Señor, tú y yo, sabemos qué cosas hay aún en nuestras vidas que impide que podamos vivir una vida dependiente de Él. Si no, miremos a nuestro alrededor y veamos qué cosas son. Dios le dijo a Abraham que se aparte de todo. Era un hombre de fe, sí, por algo se le llamó a Abraham el padre de la fe. Finalmente, como acabamos de leer, Abraham cogió sus cosas y se fue rumbo a Canaán con su familia, tal como nos narra el versículo número 5.
pero aún seguía Lot, su sobrino, con él. Lot es sinónimo de materialismo. Tal como se nos dice en este versículo, habían prosperado materialmente. Habían obtenido ganado, habían adquirido personas que trabajen para ellos, o sea, tenían siervos. Dios los había bendecido, pero nuestro Señor permite ciertas cosas para ver cómo vamos a reaccionar en un determinado momento y a quién o a qué cosa le damos ese primer lugar. Lot no fue de bendición para Abraham, pero él insistía en llevarlo. ¿No será que el materialismo, el querer tener algún bien material, el querer tener algún tipo de prestigio, ya sea por nuestro intelecto, ya sea por nuestro dinero, esté ocupando el primer lugar en nuestros corazones? Quizás eso sea lo que impide vivir dependiendo del Señor. Tal vez sigamos cargando esa pesada mochila aún con nosotros. La historia continúa, pero ya lo veremos y lo meditaremos el día de mañana. Que tengan un gran día, un abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga. Padre, te queremos dar las gracias una vez más en esta mañana. Gracias, Señor, porque a través del estudio de la vida de Abraham podemos comparar nuestro accionar diario con la de él. Padre Santo, queremos reconocer que todavía hay cosas que cargamos y que impiden que podamos rendirnos y vivir una vida completa, consagrada a ti, Padre Santo. Señor, permítenos entender que cuando tú le dijiste a Abraham que se apartara de su familia y que vaya solamente con su esposa, Padre Santo, es porque tenías grandes planes y propósitos para él. A veces no queremos escuchar tu voz, a veces tomamos decisiones equivocadas nosotros y queremos o creemos, Padre Santo, que esas son las correctas. Pero sin embargo, Señor, como tú eres un Dios de amor, siempre estás presto, Señor, a esperarnos para poder corregir nuestras acciones. Gracias te damos, Padre Santo, por estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, Señor, es la oración nuestra. Amén.